Ecuador y Argentina dieron un paso muy importante en su objetivo de llegar a la próxima Copa del Mundo. Ecuador derrotó en condición de local 2-1 a la selección venezolana, un resultado mentiroso. Argentina, por su parte, en el centenario derrotó en el Clásico del Río de la Plata a la selección uruguaya. Aquí, en Hernán Pereira Opina, analizamos la culminación de la 13ª fecha de la eliminatoria de la Conmebol. Faltan 5 fechas para que concluya el proceso eliminatorio en Conmebol. Este viernes concluyó la 13ª fecha con el triunfo de Ecuador 2-1 ante Venezuela y en el partido de fondo, el partido que dio por concluida la jornada, Argentina de visitante derrotó 1-0 a la selección uruguaya de fútbol. Vamos a analizar los dos partidos y también cómo quedó el panorama en la eliminatoria de la Conmebol en lo que va a ser el martes, la 14ª fecha, y ya quedaremos a 12 puntos, es decir, a 4 partidos que concluya este largo camino al Mundial del 2026. Concluidos esos 4 partidos, conoceremos ya a los 6 clasificados y a la selección que va a jugar el repechaje y va a representar a la propia Conmebol. Y comencemos con Ecuador. Comencemos en orden cronológico en lo que fue el triunfo del conjunto de BKCS que le ganó 2-1 a Venezuela. Decíamos un resultado mentiroso, porque Ecuador fue muy superior a Venezuela. Ecuador mereció una victoria mucho más cómoda, holgada y no terminar sufriendo. Si bien no fue un sufrimiento, pero sobre el final del partido, con el encuentro 2-1, Soteldo mete un remate con mucha potencia por arriba de la portería de un Galíndez que se estira, que no toca la pelota, pero podría haber sido de repente un injusto empate para Venezuela. Demasiado premio para un equipo que salió a buscar el 0-0, que salió a especular, que salió tratando de robarle un puntito al conjunto ecuatoriano. Ecuador desde el vamos impuso condiciones. Desde el arranque el partido fue mucho más. Y la verdad que fue un solo equipo en la cancha. No fue casualidad que Ener Valencia consiguiera la anotación, una muy buena anotación del delantero ecuatoriano. Muy abierto por derecha, pelota con poco ángulo y lo termina metiendo en el segundo poste, una definición espectacular. Un Ener Valencia inspirado, muy metido en el partido y apenas cuando arrancaba la segunda etapa conseguía el segundo y ya decretaba lo que era el triunfo del equipo ecuatoriano. Ecuador había sido mucho más en el primer tiempo. Se fue al descanso apenas con la mínima diferencia ante Venezuela, que jugaba a demorar, a hacer el partido lento, a tratar de quitarle el ritmo al conjunto ecuatoriano, tratando de aguantar un 0-0, que era algo, que es un puntito para la selección venezolana que hace mucho tiempo que no gana, del 2023 después de aquella victoria frente a Chile y necesita sumar 3 puntos. Lo cierto es que el gol de Valencia cambió los planes del conjunto venezolano, que ya en el segundo tiempo ingresa Rincón, ingresa Soteldo, trata de ser un equipo más ofensivo. No podía especular con la diferencia en contra cuando estaba el partido 1-0 abajo y sale Venezuela a tratar de por lo menos jugar más cerca de la portería que defendió Hernán Galíndez. Pero llega el 2-0, la anotación de Valencia y el partido ahí que ya con 2 tantos de diferencia parecía definido. Tuvo un penal Valencia para conseguir el triplete, para decretar la goleada de Ecuador, que terminó errando, que terminó atajando el portero venezolano. Ahí revivió Venezuela, ahí se dio cuenta que estaba con opciones de competirle a Ecuador, que estuvo más cerca del tercero que Venezuela del descuento. Pero el fútbol tiene estas cosas. Cuando concluía el partido, apareció Cádiz después de un tiro de esquina. Hay 2 jugadores venezolanos que tocan la pelota previo al gol. Se quedó muy estática la línea defensiva del conjunto ecuatoriano. No consiguieron despejar, la agarró en el aire de espaldas al arco. El futbolista venezolano, Cádiz la mandó al fondo y logró generar alguna pequeña esperanza. Ya era 90 minutos, quedaba poco por jugar. Venezuela intentaba en el resto futbolístico que quedaba, en lo físico que respondía a las piernas, a ver si rescataba un empate. Ecuador manejó el partido, Ecuador fue a tratar de conseguir el 3-1, no lo logró, pero al fin y al cabo termina consiguiendo un triunfo más que justo en su estadio. Gran partido de Pedro Vite en el medio, marcando, transportando, siendo un volante con llegada. La verdad que hizo un muy buen encuentro
un equipo ecuatoriano que en el balance 90 minutos fue muy superior a la selección Vinotinto. Gana muy bien el partido. Tiene que aprender algo. Tiene que mejorar en contundencia. No puede darle espacio a rivales que de repente, de la nada, terminen reviviendo. Tiene que encontrar esa contundencia para liquidar a los rivales mucho más en condición de local en esta eliminatoria. Aunque Ecuador va camino sin problemas a la próxima Copa del Mundo. 22 puntos. Segundo puesto para Ecuador en una eliminatoria espectacular de la selección que dirige Sebastián Beccacece. Y recordando que Ecuador comenzó con -3 por aquella sanción de FIFA. Por lo tanto, de haber logrado esos 3 puntos, o sea, los que logró en la cancha, hoy tendrá 25 y estaría muy cerca del Mundial. Gran triunfo de Ecuador, que el martes estará visitando a Chile, tratando de sumar. Casualmente enfrenta al último en las eliminatorias. Pero como uno sabe, este proceso mundialista es durísimo, es complicado y no va a ser trámite para Ecuador traerse puntos de territorio chileno, que va el equipo de Ricardo Gareca a apostar su última ficha o las últimas a ganador. Si no gana, se despide del Mundial. Si gana, todavía tendrá alguna chance de luchar por ese repechaje. Argentina, por su parte, derrotó a la selección uruguaya por 1-0. Gol de Thiago Almada, golazo en el segundo tiempo. En un partido donde Argentina fue un equipo más de respuesta que de propuesta. El conjunto que intentó imponer condiciones fue el equipo uruguayo. Manejó más la pelota el conjunto de Marcelo Bielsa. Argentina más replegada, esperando, saliendo rápido, con 5 volantes en el medio, porque daba esa sensación que tenía en el sacrificio de Simeone por un costado, de Thiago Almada por el otro, sumado a los 3 volantes que puso en el medio, con Paredes, con Enzo, el técnico Scaloni, tener mucho más la pelota, y con el propio Alexis McAllister de gran partido. Segundo tiempo Argentina mejoró. Segundo tiempo Argentina logró recuperar más la pelota, fue más vertical en su fútbol, apareció mejor en el medio Enzo Fernández, apareció mejor McAllister. Gran partido, independientemente que no hizo gol, pero transportando, tirándose metros atrás de Julián Álvarez. Siempre con el pase acertado, siempre pivoteando de manera correcta, transportando a veces como número 10, saliendo del área para después entrar y terminar de hacer daño. Ya en el segundo tiempo se vio un equipo argentino que le encontraba más la vuelta al partido, que lo que no había generado en el primer tiempo la generó en la segunda mitad. Y hubo situaciones hasta que finalmente llegó con justicia el gol, el único del encuentro para este 1-0 definitivo. Gran partido en el fondo de Argentina de los centrales, bien Otamendi y bien el Cuti Romero, como siempre, transmitiendo esa seguridad. El Dibu no tuvo mucho trabajo, bajó alguna que otra pelota aérea y como siempre muy bien el portero campeón del mundo. Llamó la atención de Marcelo Bielsa a su estilo, los cambios que terminó realizando. Cuando transcurrían 40 minutos, sacó de Arrascaeta para colocar a Nico de la Cruz. A uno le llama la atención que al minuto 40, cuando está por concluir un primer tiempo, realice una modificación. Por 2 motivos. Primero, porque quema una ventana. Y segundo, porque en cierta manera expone al futbolista que termina sacando. Ese aspecto que tiene Bielsa tan delicado, que de repente en su cabeza tan rebuscada encuentra que algo no funciona y hay que modificarlo sin tener la sutileza, el tacto de esperar que termine la primera mitad. Nunca dio la sensación que de Arrascaeta tenía algún problema físico y que por eso había que reemplazarlo. Y cuando Argentina ganaba por 1-0, apenas logra la anotación, a los pocos minutos termina sacando a Valverde, al jugador del Real Madrid y a Darwin Núñez. No entiendo cómo un futbolista como Valverde va a ser reemplazado cuando Uruguay pasa a perder por 1-0. Un Valverde ida y vuelta, un Valverde que le puede aportar gol, un Valverde que juega en las 2 áreas, que transporta, que habilita, que le pega muy bien. Sacar al jugador del Real Madrid. Esas cosas que solamente Bielsa de repente podrá explicar. Uno realmente no encuentra explicación a dichas modificaciones. Uruguay tiene un equipo con muy buenos futbolistas línea por línea. Le falta por afuera extremos con más peso. Porque uno encuentra en Ronald Araujo, en Jiménez, un arquero notable como Rochet,
Uno encuentra en el medio futbolistas como Valverde, Bentancur, notables jugadores en todas las líneas, el propio Darwin Núñez. Tiene un equipo muy interesante pensando en la próxima Copa del Mundo. Por afuera, Pelistri, que no hizo diferencia, entró Brian Rodríguez y tampoco terminó desequilibrando, Araujo, que fue, pero fue más lo que chocó que lo que terminó ganando. Por ahí Uruguay tendrá que trabajar en encontrar recambio, encontrar jugadores que de repente consigan la diferencia en ese sector del campo de juego, donde Bielsa se casa con su estilo. Bielsa siempre jugará con extremos, aunque tenga jugadores de mejores características en otras posiciones. No negocia el parado, algo que sí hace el técnico Lionel Scaloni, y que uno tiene que valorarlo, porque Scaloni jugó a otra cosa de lo que venía acostumbrado a jugar en partidos anteriores. Hoy no intentó tener tanto la pelota, hoy no le luchó la posesión a Uruguay, sino lo contragolpeó, lo atacó con transiciones rápidas y así terminó haciendo daño. Un equipo argentino con sacrificio, pero aparte con fútbol, porque en la segunda etapa mostró una gran versión y por algo dejó establecido que es el campeón del mundo. Fue un triunfo muy importante para el conjunto de Scaloni, no solo porque queda a un punto del Mundial. Si empata con Brasil el próximo martes en el Estadio Monumental, ya habrá clasificado a la próxima Copa del Mundo. El triunfo le garantiza el repechaje. Pero después de 3 visitas, donde había perdido en Paraguay, perdido en Colombia y empatado en Venezuela, era importante ganar de visitante. Mucho más a un equipo que en Argentina le había ganado al conjunto albiceleste con autoridad en la primera ronda, en un gran triunfo el equipo de Marcelo Bielsa. Por lo tanto, para Scaloni era importante esta victoria. Hay derrotas que a veces se pierde porque las cosas del fútbol llevan a ciertos resultados, como le pasó contra Arabia Saudita en la última Copa del Mundo. Pero la derrota frente a Uruguay fue con un mejor planteamiento del técnico de la selección celeste. Tenía esa espina clavada el técnico Scaloni, planteó bien el partido, fue inteligente y se llevó un gran triunfo del Estadio Centenario. Argentina a un puntito de llegar a la próxima Copa del Mundo. Y el martes tendrá la fiesta completa. Si le gana a Brasil y abrocha su boleto al 2026. Una jornada que estaremos analizando aquí en las próximas horas en Hernán Pereira Opina. Crucial para muchas selecciones, con un partido que se destaca. A todo o nada, Venezuela-Perú. El que gana seguirá luchando por repechaje. El que pierda, que se despida del Mundial. Leo sus comentarios y si no lo ha hecho, suscríbase a Hernán Pereira Opina.